Dicen que nuestro cerebro funciona al 70%. ¿Se puede activar más de alguna manera? Ni siquiera al 70%, mucho menos. No es cuestión de cuánto podemos utilizar. Se puede activar tanto como se desee. La cuestión es solo la necesidad. Cuando una persona no tiene alegría ni felicidad en la vida, el cerebro simplemente no quiere ocuparse de eso. Cuando una persona trabaja sin alegría, comienza a atontarse, porque el cerebro dice, no quiero pensar en eso. Dice, no quiero pensar en tu trabajo tonto, en lo que te estás desgastando. ¿Por qué debería pensar en eso? Quiero pensar en algo positivo. Eso dice el cerebro, y la persona se vuelve tonta. Poco a poco todo deja de interesarle. Piensa, ¿por qué pensar? Simplemente enciende la televisión, ve cómo están disparando allí, apágala y vete a dormir, y ya está. Es decir, el cerebro ya no quiere pensar, porque la vida no tiene alegría. ¿Por qué la vida no tiene alegría? Porque no vemos dónde está la felicidad. ¿Por qué no vemos dónde está la felicidad? Porque no lo estudiamos, no sabemos dónde está la felicidad. Pensamos que la felicidad está en ganar más dinero, empezamos a trabajar duro, pero la felicidad no se alcanza. ¿Dónde está? Corres hacia ella y no está. La vida entera se te ha pasado y la felicidad todavía no aparece. Porque la felicidad está en un proceso un poco diferente. Cuando das felicidad a los demás es cuando aparece la felicidad. Regalar €1 no da felicidad. La felicidad es cuando regalas tu alegría, tu conciencia. En eso consiste la felicidad. Por eso el cerebro no está activado al 100%, porque no quiere estar activado. El cerebro está vinculado con la mente. El cerebro está lleno de mente. La mente tiene una naturaleza más sutil. No podemos entender qué es la mente porque no lo estudiamos en la escuela. Decimos inteligente, pero no sabemos qué significa. ¿Significa que tiene más cerebro? Pero, por ejemplo, Einstein tenía la cabeza mucho más pequeña que la nuestra y era muy inteligente. Y era una persona feliz. Por eso era inteligente, siempre estaba ocupado trabajando, le gustaba trabajar. Y era muy inteligente, podía hacer 3 cosas a la vez y su cerebro no era tan grande. Lenin tenía mucho cerebro, pero también era inteligente y también era feliz. Trabajaba mucho, le gustaba construir el socialismo. No sabía lo que sucedería después, estaba en la ignorancia, pero trabajaba feliz. Y sabemos que todas estas personas usaron mucho su cerebro porque trabajaban con alegría. Cuando una persona trabaja con alegría, su cerebro se activa más. Hay personas santas, y quiero contaros la historia de una persona santa sobre cómo le funcionaba el cerebro. Conozco a una persona santa, ya no está viva, pero transmitió el conocimiento védico a su discípulo y éste lo difundió por todo el mundo. Esta persona tenía una memoria tan increíble que aprendió inglés en 2 días. Solo necesitaba hablar inglés para predicar sobre los Vedas. Y decía, no sé inglés, le sugirieron que aprendiera un poco. Todo esto fue documentado, así fue, porque no vivió hace tanto tiempo, no es un cuento. El primer día aprendió toda la gramática y al segundo día simplemente abrió un diccionario, lo hojeó y aprendió las palabras. Hablaba lentamente pero gramaticalmente correcto y luego ya no olvidaba nada. Es decir, ¿por qué una persona tiene buena memoria? Porque tiene pureza, no comete pecados, tiene una conciencia pura y acumula en sí mismo fuerza espiritual y como resultado tiene memoria perfecta. Esta persona era muy santa, tenía una memoria absoluta y un gran intelecto. Conocía muchos idiomas y sabía muchos escritos védicos casi de memoria. Por eso el cerebro de esta persona funcionaba muy intensamente. Todos vosotros también podéis tener un cerebro muy activo. Solo hace falta el deseo de cambiar vuestra vida, de ser más felices. Cuando una persona duerme, ¿duerme también el alma? El alma no puede descansar, nunca duerme. Más bien, cuando duerme, no está satisfecha con eso. Por eso, el alma trabaja incluso en sueños a través del cerebro, a través de la mente, ve algunos sueños y demás. Y cuando no ve sueños, cuando llega el sueño profundo, el alma comienza a contactar con la capa más profunda, la capa de la felicidad del ser humano. Esta capa se llama Ananda Maya, es decir, la capa de la felicidad. Es una fuerza que proviene directamente de Dios. Y cuando el alma contacta con la capa de la felicidad, la persona dice, dormí bien, hoy dormí bien, pero ayer no tanto.
Cuando llega el sueño profundo, el alma contacta con la capa de la felicidad y la persona se llena de calma. Y la persona dice, hoy he dormido bien y me siento bien, porque se ha llenado de tranquilidad. ¿Por qué la gente no puede entrar en un sueño profundo? Porque la mente interfiere, la mente vinculada con diferentes objetos interfiere y no permite que la persona se tranquilice. El descanso es un trabajo feliz, una actividad en la alegría. ¿Qué es el verdadero descanso? Es escuchar música espiritual, desear felicidad a todos y rezar. Si rezáis con amor, entonces experimentáis un descanso profundo. Yo lo hago todos los días y siento un descanso extraordinario. Se obtiene tanta energía que no sabéis dónde emplearla, tan profundo que es este descanso. ¿Habéis oído? Una persona dijo, descubres todas las malas cualidades en ti mismo. ¿Qué significa eso? Significa que la persona posee mucha sabiduría. Si alguien dice, no tengo nada de eso, soy puro como un cristal, significa que no lo ha comprendido del todo. Si una persona dice, lo veo todo en mí, todo, significa que tiene una gran sabiduría y sin duda va a erradicar todo eso de sí mismo. Si una persona reconoce su defecto, se ha hecho consciente, sin duda lo erradicará en sí mismo. Es solo cuestión de tiempo. Esto significa que no sufrirá en su camino. Por eso debemos ser humildes, debemos reconocer nuestros defectos, debemos tratar de verlos y superarlos. Superarlos es la segunda cuestión. Cuando reconocéis vuestros defectos, entonces tenéis que deciros, debo ser feliz. Hay que ser firme en la vida. Debemos usar esta vida para su propósito. Debemos decir, debo ser feliz, debo encontrar cómo ser feliz. Por eso debo corregir mis defectos, mis malos hábitos. La conexión con objetos de los sentidos que no son adecuados crea malos hábitos. Pregunta de la nota. Por favor, explique más sobre el problema de la drogadicción. ¿Por qué los niños no se curan de esto? ¿Cuál es el tratamiento y la prevención? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo ayudar? Ahora os lo explicaré. Todo es muy simple. Los niños que son adictos a las drogas son niños que no quieren vivir en esta sociedad. Simplemente no pueden explicárselo a sí mismos. Quieren felicidad, pero no la encuentran aquí y piensan, ¿qué alegría hay en eso? No ven alegría en ganar dinero mediante el engaño, no encuentran alegría en maltratar a alguien o en mirar ciertas cosas. Tienen una protesta interna contra todo esto. Puede que ellos mismos engañen, roben, hagan cualquier cosa, pero dentro de ellos sienten una protesta. No tienen ganas de ser felices simplemente trabajando, se sienten desanimados, no quieren hacer nada. Quieren disfrutar, todos desean la felicidad, cada alma quiere ser feliz. Somos almas, buscamos felicidad, todos sin excepción, pero algunos no pueden obtenerla de la manera habitual, como nosotros, porque no ven alegría en ello, ven solo sufrimiento. Tienen dos opciones, renunciar a todo y seguir un camino espiritual profundo, que no comprenden, o más fácil, simplemente descansar de todo, desconectar. Buscan un camino fácil para desconectar, beben y entonces sienten que no está tan mal. Cuando el cuerpo es joven se desea mucha felicidad. Al llegar a la adolescencia, uno pierde la felicidad que sentía en la infancia, porque el cerebro se desarrolla un poco más, ve más y le resulta más difícil vivir. Pierde la sensación de felicidad, pero quiere ser feliz, lo desea mucho más que nosotros. Nosotros ya estamos cansados de la vida, hemos olvidado qué es la felicidad y simplemente trabajamos pensando, está bien, no es gran cosa, seguimos viviendo. Pero la persona que acaba de salir de la infancia sentía esa felicidad y ahora comienza a perderla y a olvidarla. Entra en pánico internamente. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Ve que los jóvenes que usan drogas experimentan éxtasis, de ellos emana esa energía de felicidad. Cuando un adolescente se relaciona con esa gente, se envenena con ese placer fácil. El envenenamiento ocurre simplemente al socializar con esas personas. Al interactuar con estas personas, se envenena su conciencia y el adolescente piensa, aquí es donde consiguen la felicidad, aquí está la felicidad. Del mismo modo, una chica joven, cuando interactúa con otras chicas que llevan una vida promiscua, piensa, aquí está la felicidad, es un placer tan fácil, así puedo obtener la felicidad. Simplemente por un contacto con esas chicas, ella comienza a llevar una vida promiscua. Cuando se llevó a cabo una encuesta en una escuela, resultó que el 70% de las chicas querían ganarse la vida ofreciendo sus cuerpos.
Un porcentaje similar de chicos quería dedicarse a negocios ilícitos para ganar mucho dinero sin hacer nada, robar o dedicarse a maquinaciones. ¿A qué se debe todo esto? A las malas compañías, a que la gente está desorientada. Voy a explicar de dónde surgen estos niños en la sociedad y cómo funciona este mecanismo. Todo esto está descrito en los Vedas, incluso está predicho que esto sucedería. ¿Cómo luchar contra esto? Cultivando el conocimiento. Hay que explicar, contar, empezando por nosotros mismos. No sabemos cómo dar felicidad a nuestros hijos. Ellos son infelices en la familia, huyen de ella, se escapan de casa. ¿Y qué encuentran en la calle? Felicidad fácil, aún no tienen suficiente madurez. A pesar de que ven que alguien se siente mal por ello, pero por su edad no les toca tener un intelecto desarrollado. A los 14 años aún no les toca tenerlo, todavía no se ha desarrollado. El intelecto en los hombres se desarrolla alrededor de los 33 años, como en el caso de Jesucristo, que alcanzó madurez del intelecto. En las mujeres, el intelecto se desarrolla dependiendo de con quién se casen. ¿Y si una mujer no está casada? Entonces obtiene el intelecto de su padre. No lo digo yo, así está escrito en los Vedas. Una mujer debe casarse correctamente para desarrollar un gran intelecto. Entonces, ¿su marido debe ser inteligente? Sí, el marido debe tener intelecto. Eso se logra mediante una actividad piadosa. Cuando una mujer se comporta de manera pura, Dios le da un buen marido. Si vive de manera impura, entonces Dios le da un mal marido. ¿Dónde se puede leer sobre esto? Hay muchas fuentes, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam. De todas formas es muy complicado. Lo que os estoy diciendo ahora es más fácil de entender. Simplemente escuchad, especialmente porque lo explico con un enfoque médico. No está escrito de esta manera. Sobre el problema de la drogadicción, ¿cómo tratarlo? Recordad, no es una enfermedad del individuo, es una enfermedad de la sociedad, del entorno. La drogadicción se puede curar. Primero, se necesita dar verdadera alegría al niño para que sienta auténtica felicidad. Segundo, alejarlo del contacto con malas compañías. Esto es posible si cultiva conocimientos y entiende cómo y con quién debe relacionarse. En general, es posible si se fomentan buenas cualidades en el niño. La educación no es un proceso de adiestramiento, sino de imitación. Una persona se educa solo cuando está en contacto con alguien. No importa cuánto le digamos a nuestro hijo no digas palabrotas, si nosotros mismos lo hacemos en su ausencia, él lo absorberá a un nivel sutil y no podrá evitar hacerlo, porque se impregna de la naturaleza sutil de sus padres. El niño se convierte en una copia de sus padres, y como no quiere ser tal copia, comienza a drogarse para escapar de la vida. A menudo tales personas mueren jóvenes de enfermedades graves. He sido testigo de tales casos. La drogadicción es un rechazo a vivir. ¿Cómo luchar contra esto? Es necesario aumentar la espiritualidad en la sociedad. No es solo mi opinión, es la opinión de muchos académicos. ¿Por qué una mujer no puede tener hijos durante mucho tiempo? ¿Cuál es la razón? A menudo esto proviene de vidas pasadas. La razón es que en el pasado trató mal a su propio hijo y como resultado perdió la capacidad de tener hijos. Esto suele pasar por la crueldad, la frialdad o la indiferencia interna cuando una no tiene las cualidades necesarias para ser madre. Le faltan cualidades de carácter, por eso no puede tener hijos. Es necesario desarrollar cualidades maternales. Pero incluso si desarrollas cualidades maternales en esta vida, si por destino no está previsto tener hijos, puede ser que no puedas tenerlos. Esto es realmente un gran castigo, un gran sufrimiento. Pero si desarrollas las cualidades necesarias, entonces adquieres el intelecto que te permite simplemente adoptar a un niño, y Dios te da una buena persona. Eso llega cuando uno adquiere las cualidades necesarias. En general, una persona siempre podrá tener un hijo cuando llegue el momento. Ya sea que lo dé a luz o lo adopte de un orfanato, porque si tiene las cualidades, de inmediato recibe un niño. La cuestión es solo desarrollar buenas cualidades maternales. Hay que esforzarse en esto, y no en la limpieza de las trompas u otros procedimientos médicos. Nosotros pensamos que podemos lograr el objetivo con métodos artificiales. No funciona, chicos. Por eso el resultado del tratamiento es tan bajo.
Incluso si ya todo está hecho, el equilibrio hormonal arreglado, todo en orden, pero de repente un aborto espontáneo no ha llegado a término, o llegó a término, pero no como esperabas. Lo mismo, un problema para toda la vida. Cuando no tienes derecho a tener un hijo, entonces surge un problema para toda la vida. Nace un niño que mejor Dios no lo permitiera. Por lo tanto, no hay que apresurar los acontecimientos. Debes simplemente trabajar en tu autoconciencia y en tu carácter. Pregunta, ¿en qué se basa su diagnóstico? ¿En qué se basa mi diagnóstico? ¿Cómo lo hago? Se basa en la naturaleza sutil del pensamiento. Cuando alguien me habla por teléfono mientras habla, hago algunas preguntas rutinarias. ¿Qué es lo que realmente estoy haciendo durante ese tiempo? Simplemente me conecto mentalmente con la persona a través de su voz. Como el pensamiento es material y esta fuerza material del pensamiento es muy sutil, atraviesa grandes distancias. Por ejemplo, puedes conectarte muy rápidamente con tus familiares. Si simplemente crees en ello, entiendes que existe, y todos vosotros sois testigos de ello. Si os sentís ofendidos por alguien, ¿por qué el rencor dura tanto tiempo durante años? ¿Por qué no se desvanece? Todo se disipa por sí solo si no se refuerza. Todo en este mundo se disipa. ¿Por qué la ofensa no se disuelve? Porque está en contacto con el objeto cada segundo, aunque el objeto pueda estar a 1000 kilómetros de ti. Por eso estas distancias terrenales no son distancias para el pensamiento. El pensamiento puede contactar con un objeto en otro planeta sin problema. Simplemente hay que entender este principio. Este principio se comprende cuando uno es puro. Con un poco de pureza se puede percibir. Pero eso no significa que yo sea especialmente puro. Simplemente me he entrenado. De todos modos, la gente debe entender que esto existe, y por eso puedo verlo. Un médico debe cultivar buenas cualidades. De lo contrario, no puede tratar si él mismo tiene malas cualidades. No siempre hay suficientes buenas cualidades para curar a alguien. Si no hay suficientes, significa que alguien ha cometido muchos pecados. Simplemente no tienes la fuerza para curar. Eso sucede. O simplemente Dios puede no dar salud a través de ti, o simplemente no da salud porque la persona no hace todo lo necesario. Puede haber muchas razones diferentes. En general, el diagnóstico por teléfono surge del contacto del pensamiento con la voz. A través de la voz me conecto con la naturaleza sutil de la persona, y por su naturaleza sutil puedo determinar muy rápido todos sus problemas. Algunos piensan que esto es imposible. Bien, sigamos. Aquí han traído comida bendecida, podéis probarla. ¿Quién la trajo? Levantad la mano. Ese joven que está allá atrás. Esta comida trae felicidad, es decir, una persona la prepara con amor hacia Dios y luego la distribuye. Pregunta, ¿de qué surge la epilepsia? La epilepsia surge a menudo como resultado de acciones graves en la vida pasada, más a menudo en la vida pasada, no en esta. Es un acto cruel hacia otra persona el que provoca la epilepsia. Es decir, la persona pierde la capacidad de ser racional durante un periodo de su vida, porque ha privado de libertad o de vida a alguien. Generalmente es así, en la mayoría de los casos. ¿Cómo liberarse de esto? Cuando una persona realiza actos piadosos, entonces se libera de la epilepsia. La siguiente nota, causas de los trastornos mentales. Los trastornos mentales surgen principalmente porque la persona no busca internamente la verdad. No está suficientemente enfocada en la verdad. Esto es una evasión de la realidad. La persona comienza a interactuar con esferas sutiles que no tienen nada que ver con nuestra vida real. En general, esto surge de la autoafirmación, cuando la persona no quiere tener nada que ver con lo que está sucediendo aquí. Quiere algo propio, fantasea con algo propio, resulta en esquizofrenia, gradualmente se sumerge en esta vida interior. Otra causa de los trastornos mentales es cuando en una vida pasada te oponías fuertemente a las personas, es decir, interferías con el desarrollo de su naturaleza psíquica. Es decir, constantemente presionabas, oprimías, impedías que vivieran tranquilamente y con alegría. Entonces en esta vida aparece un planeta que suprime tu naturaleza psíquica y la persona está deprimida por un tiempo, luego ocurre una explosión y empieza a activarse. Es decir, surge un estado maníaco depresivo.
Cuando una persona tiene un egoísmo muy reprimido, surgen otros problemas relacionados con estas tendencias egoístas. Empieza a imaginarse como alguien que no es. Todo esto ocurre por defectos relacionados con el autoconocimiento, cuando la persona se aparta de la realidad. Se dedica a procesos erróneos en el autoconocimiento. A veces uno se mete en algo como magia negra, practica mantras que destruyen o intentan destruir la salud de otras personas. O en su vida pasada estuvo haciendo alguna tontería y entonces le aparecen trastornos mentales. Esto ocurre principalmente como castigo por un tipo de actividad incorrecta. Explique cómo establecer correctamente el horario en cualquier localidad. Simplemente hay que saber la hora local solar y ajustar tu disciplina a este horario, pero no soy un experto en astronomía. Hay que hacer algún tipo de dibujo, colocar un palo, esto lo aprendimos en la escuela, vosotros también lo aprendisteis, cómo determinar la hora en algún lugar según el sol. Aquí está este hombre, si alguien está interesado, el hombre en la primera fila sabe cómo hacerlo. ¿Qué pienso sobre la dianética? Vamos a quedar así, que hable sobre cualquier ciencia un especialista en esta área, porque criticar un conocimiento es lo más fácil. Como soy especialista en Ayurveda, preguntadme sobre Ayurveda. No quiero criticar a nadie ni decir que mi ciencia es mejor que otra. Y no puedo decir algo bueno sobre la dianética si no me he profundizado en el tema. En general, uno debe profundizar seriamente en algo para poder opinar sobre ello. Si en los Vedas se predijeron los actuales desastres, ¿significa que es parte del programa de Dios? Todo es parte del programa de Dios, pero Dios no es vengativo como algunos piensan. Simplemente todo se hace para el bien de la humanidad. Simplemente tenemos el deseo de disfrutar a costa de los demás. Eso se va acumulando. Matamos y matamos animales. Durante este tiempo se acumula mucha fuerza del mal en la tierra. Y la gente ya no puede vivir así. Nos gustaría vivir sin guerras, pero no podemos. Porque se ha acumulado mucho mal y como resultado todos se vuelven pobres. Si el gobierno del país es codicioso y el gobierno codicioso surge del destino de ese país, del destino de ese pueblo, entonces todos se empobrecen, nadie sabe cómo ganar dinero, todo se deteriora, se derrumba, todos pasan hambre y se enojan cada vez más. Y llega un momento en que la ira supera el sentido común y la gente comienza a destruirlo todo. Llega la guerra, eso es todo. Hay otras guerras también, entre varios estados, surgen por la acumulación de odio global en el planeta. La guerra surge porque ya no podemos vivir así, no porque Dios lo haya querido y le haya surgido ese deseo de hacer algo malo, empezar una guerra porque es aburrido vivir. No, todo proviene de nosotros, de nuestra pecaminosidad, porque no entendemos cómo vivir correctamente. ¿Qué causa la pérdida de audición progresiva? Surge porque la persona no quería o no quiere escuchar. Tiene un gran egoísmo respecto a las voces ajenas, a la información de los demás, hacia todo lo que viene a través del oído de otras personas. Esas personas son muy quisquillosas, a menudo no les gusta la opinión de los demás. Son muy escépticos y desconfiados. Cuando trato a personas algo sordas, siempre desconfían. Una paciente mía en Saratov decía, ¿no me ayudará? ¿No me ayudará? Yo decía, sí te ayudará, así la animaba a seguir tratándose. Ella, no ayudará, ¿verdad? No ayudará. Yo decía, ayudará. Y así conversábamos, y esto ocurría todos los días. Es decir, esto sucede porque la persona no confía a través del oído, no puede creer en las palabras. Por eso, su oído se debilita y surge la pérdida auditiva. Hablamos sobre el poder del tiempo. ¿Dónde en los Vedas se habla del tiempo? Hay un texto llamado el Srimad Bhagavatam. Casi en cada uno de sus 12 volúmenes se habla mucho sobre el tiempo. Simplemente hay que leerlo. La consulta para el diagnóstico se realiza desde las 12:30 hasta las 13, lunes, miércoles, viernes. No puedo hacer más por 2 razones, porque me cansa mucho y simplemente no tengo más tiempo libre. Tengo que trabajar y estudiar. Tengo muchos programas educativos. No estoy obsesionado solo con tratar. Estoy involucrado en otros programas de autoaprendizaje y otro programa educativo. ¿Qué son las gunas de bondad, pasión e ignorancia? Son cualidades que surgieron con la aparición de la naturaleza material.
Tan pronto como apareció este universo aparecieron bondad, pasión e ignorancia. Para ser precisos, la bondad ya existía antes, surgieron la pasión y la ignorancia. Y todo esto nace de la falta de deseo de servir. Todo esto surge del deseo de servirse a sí mismo, del egoísmo. Ya llega con este deseo egoísta y dependiendo de cuán fuerte sea, hasta tal punto está en la pasión o en la ignorancia. Si una persona ya ha vencido este deseo egoísta y quiere trabajar para los demás, entonces está en la bondad. Obtiene los frutos de la felicidad, tiene una vida feliz, un destino feliz, vive en la bondad, todo le sale bien o casi todo. Una persona está en la bondad cuando quiere trabajar para otros y alcanza el éxito en la vida. Una persona en pasión quiere trabajar para sí misma, pero aún quiere trabajar, hace algo, gana dinero, busca su propio beneficio. Una persona en ignorancia no quiere hacer nada, está cansada de todo. Quiere dormir, holgazanear, dedicarse a la promiscuidad, las drogas, el alcoholismo, peleas, asesinatos, groserías y todo lo demás. Eso es ignorancia. Todo esto surge de lo profundo que nos hemos sumergido en el deseo de egoísmo, disfrutar a costa de los demás. Cuanto más de esto hay en nuestro carácter, más ignorancia y pasión hay. ¿Por qué una persona pierde la vista? Porque mira donde no debe. La persona no busca la felicidad, sino que en la agitación y tensión mira donde no debe y se deteriora su visión. No quiere ver, pierde el deseo de ver. Y esto también puede suceder desde el nacimiento. Simplemente no quiere ver todo eso. Ya estaba cansado de ello incluso en su vida pasada. Simplemente estamos aprendiendo aquí. No somos mejores ni peores que los demás. Aquí solo estamos aprendiendo. Por lo tanto, no debéis idealizar a nadie. Por cierto, esta es una de las razones de la desilusión. ¿Por qué se desilusiona una persona? Porque se ilusiona demasiado. Tenemos que ir avanzando juntos, aprender todo y esforzarnos. Tenemos algunas cosas acumuladas del pasado, por eso las gafas acaban en la nariz. Por favor, explique la naturaleza de los seres sutiles. Tienen la misma naturaleza que nosotros. Son almas, solo que no tienen un cuerpo físico. Simplemente no lo merecieron. A veces sucede que una persona muere por suicidio o algo malo le sucede. De cualquier manera, aún no puede por destino recibir un cuerpo físico y entonces está en un cuerpo sutil, lo que llamamos un fantasma. Pero en general, una persona normal, si está en un estado de alegría y felicidad, no interactúa mucho con las entidades sutiles. Se alimentan de nosotros, pero esto sucede cuando estamos en ignorancia. Por ejemplo, cuando vemos malos sueños, eso también es un contacto con estas malas entidades. Pero son bastante inofensivas, no pueden hacernos nada malo. Por lo tanto, no deberíais tenerles mucho miedo. Si una persona recuerda a Dios, se libera al instante de la influencia de estas entidades, al instante. Simplemente debéis recordar el nombre de Dios, pronunciad el nombre de Dios y de inmediato os liberáis. Por lo tanto, no debería haber mucho miedo aquí. Una persona que vive en ignorancia, come de manera incorrecta, piensa mal de la gente, gradualmente destruye su energía sutil. Dado que las entidades sutiles no tienen su propio cuerpo físico, intentan usar el de otra persona. Por lo tanto, intentan penetrar en nuestra conciencia. Es un deseo bastante natural para aquellos que no tienen un cuerpo físico. Ellos también quieren vivir, existir. Les resulta tan difícil, por eso debemos entenderlos. Son seres vivos desafortunados. También hay otros que simplemente viven en cuerpos sutiles. Existen diferentes entidades, todo esto existe y debemos comprenderlo. ¿Cómo deshacerse del ronquido? ¿Es una enfermedad o no? Surge como resultado de que la persona está excesivamente cansada por su actividad. Esto provoca un sueño excesivamente profundo y sus músculos de la boca y la nariz se relajan. Respira simultáneamente por la boca y la nariz. Hay varias razones. Existen 3 tipos de sueño: sueño en bondad, en pasión y en ignorancia. Cuando una persona duerme en ignorancia, su sueño es demasiado profundo. Esto hace que sus músculos se relajen. Puede incluso mojar la cama. Este es el sueño en ignorancia. Entonces ocurre el ronquido. Hay sueño en pasión, cuando estáis inquietos y os movéis mucho. Hay sueño en bondad, es un sueño ligero y tranquilo.
La persona no duerme profundamente durante mucho tiempo, no necesita mucho sueño profundo, y luego tiene un sueño tranquilo, sereno y no muy profundo. Un sueño excesivamente irritable y delicado es sueño en pasión. Hay 3 tipos de ejercicios físicos. Estos son ejercicios en pasión, en bondad y en ignorancia. ¿Qué es un ejercicio en bondad? Es cuando una persona sabe por qué lo está haciendo. En general hay 2 tipos de ejercicios, dinámicos y estáticos. Los ejercicios dinámicos no están diseñados para mejorar la salud, están diseñados para mejorar el tono vital, para que tengamos energía para actuar. Los ejercicios estáticos están diseñados para mejorar la salud. Este ejercicio se llama Hatha Yoga. Cuando una persona hace Hatha Yoga, su prana, su energía vital, comienza a equilibrarse y esto conduce a la curación. La mente se calma cuando hacemos ejercicios estáticos. Cuando hacemos ejercicios dinámicos, esto genera energía. También hay ejercicios en la ignorancia, cuando una persona hace algunos ejercicios solo para entretenerse y mostrar a todos de lo que es capaz, se pone a levantar pesas y cosas así. Si lo hace para reafirmarse, para soltar emociones, entonces no es ignorancia, es pasión. La ignorancia es cuando una persona comienza a practicar algún deporte duro, muy peligroso, se lastima a sí misma. Estos son ejercicios físicos en el modo de la ignorancia, que están orientados a demostrar a los demás que soy mejor. ¿Son las relaciones sexuales el instinto principal del ser humano? ¿Cuál es nuestro instinto principal? En general, nuestro instinto principal es ser felices, pero como no sabemos cómo lograrlo, nuestra energía vital constantemente desciende en lugar de ascender. Cuando la energía asciende, cuando va a la mente y al intelecto, la persona se ilumina con el conocimiento y adquiere la fuerza de la felicidad, y entonces su felicidad incluso eclipsa al sol, se siente increíblemente feliz. Pero cuando una persona no quiere esforzarse por la felicidad, y como la felicidad igualmente es necesaria, entonces sus energías van hacia abajo, porque el alma quiere disfrutar y entonces surgen los instintos animales. Si una persona es inactiva y no quiere dedicarse al autoconocimiento, no quiere desear felicidad a todos, entonces simplemente debido a su inactividad, su energía baja y empieza a buscar eso que llamáis el instinto básico. El instinto básico surge por la falta de ganas de vivir, por no querer actuar y ser felices. Así es como nace este instinto básico, que en realidad no es básico, porque el alma desea felicidad y este instinto básico no siempre da felicidad y en la mayoría de los casos no la da. Porque cuando una persona se une con otra persona, queda conectada con ella por el fino hilo del destino para toda la vida. Así se considera incluso en el cristianismo y en la literatura espiritual de muchas otras tradiciones. Jesucristo se encontró con una mujer en el pozo, le pidió agua. Ella dijo, no tengo tiempo, estoy llevando agua a mi marido. Él preguntó, ¿a cuál de los 3? Y entonces ella entendió que él sabía todo sobre ella y que era una persona espiritual. Entonces le dio agua. Pero Jesucristo no estaba interesado en este asunto. Y cuando una persona se une a otra persona, se convierten en marido y mujer, aunque no estén casados, y toma la mitad del destino de esa persona sobre sí misma. De esta manera, la persona se vuelve cada vez más contaminada por el peso del destino ajeno. Cuando comienza a dedicarse a estos instintos básicos, desordenados, su vida se vuelve muy difícil después. Y no sabe por qué, porque le falta conocimiento. Por lo tanto, hay que preservar la propia pureza y no confiar demasiado en las personas que buscan satisfacer nuestro instinto básico. Creo que todos los sistemas de sanación son buenos siempre y cuando el tratamiento implique corregir la conciencia. Si es un método puramente mecánico, el resultado no será muy significativo. ¿Qué piensas sobre enviar pensamientos positivos simultáneamente junto con otras personas? Este fenómeno existe en la naturaleza. Hay una práctica que se llama canto colectivo de los santos nombres. Hace 500 años, cuando vino el señor Chaitanya, vino para traer el poder que daría felicidad a las personas en esta era de deterioro que ha comenzado. Y él dijo, la única manera de progresar y ser feliz es reunirse para cantar juntos los nombres de Dios. Surge una enorme fuerza que rompe toda la ignorancia de inmediato. La gente se reúne en grandes grupos y canta los nombres de Dios.
Esto también existía en la antigua Rusia. Bailaban en corro. Al principio no se cantaba cualquier cosa. Cantaban sobre Dios cuando bailaban en corro. Porque nuestro concepto de Dios es muy cristiano, algo como un anciano en una nube que castiga o ama a todos dependiendo de si somos buenos o malos. Nuestra comprensión de las cosas es que lo logramos todo a través del sufrimiento. Pensamos que la verdadera religiosidad es cuando lloras. En realidad, también existe la cultura védica, donde se creía que una persona religiosa es cuando entiende los aspectos del amor y la felicidad que provienen de Dios, y entonces quiere alegrarse y reír mirando a Dios, no llorar. Sin embargo, la catarsis también es un buen camino, por eso no critico el cristianismo. Solo digo que hay otros caminos, no hay que obsesionarse únicamente con este. Hay que entender que existen caminos de felicidad y alegría. Y cuando se cantan los santos nombres de Dios, las personas se encuentran en un estado de felicidad extraordinaria. Escucháis esta cinta, ¿por qué es tan bueno desear felicidad a todos con ella? Porque es también otro tipo de deseo de felicidad cuando una persona canta los nombres de Dios, que en sí mismos significan felicidad. Rama significa el que da alegría a todos, y Krishna significa el que ama a todos. Y en la antigua Rusia también existían estos nombres. Existía Krishen, y de ahí surgió la palabra Krisha, que significa techo. Krishen es el Señor que ama a todos. Krisha es lo que nos protege. Nos protege el amor. Cuando una persona no ama a nadie, nada lo protegerá. Se vuelve indefenso, se vuelve solitario e indefenso. Por eso debemos amarnos unos a otros. Y debemos entender esto, que todos juntos podemos desear felicidad ahora, y esto aumenta nuestra fuerza muchas veces. Existe una práctica de desear felicidad de forma colectiva. Es una cosa muy buena. La fuerza que genera es increíble. Una persona no puede desear con tanta fuerza como cuando todos se reúnen, y el destino de tales personas cambia para mejor. Cuando las personas piensan juntas en Dios, encuentran el sentido de la vida y entonces todo mejora aún más profundamente para ellas. ¿Qué piensas sobre los métodos de curación con el fuego de una vela? Hablaré sobre este método de curación, curación con fuego, curación con el sol, hablaremos en detalle. En general, hay que entender que es mejor mirar al sol que a una vela encendida, porque el sol lleva más fuerza de felicidad que el simple fuego que proviene de una vela. ¿Para estar sano hay que amarse a uno mismo? Esta expresión es falsa, es decir, hay conceptos erróneos de salud y hay verdaderos. Cuando alguien dice que todas las enfermedades provienen de que no te amas a ti mismo, significa que piensa, si me amo más a mí mismo, estaré más sano. Pero este concepto se desmonta muy fácilmente, mirad. Cuanto más me amo a mí mismo, significa que los demás también deben hacer lo mismo, ¿no? Si me amo más a mí mismo, significa que voy a acaparar más para mí. Y todos quieren acaparar para sí mismos. Todos quieren acaparar para sí mismos, no solo yo, sino también la otra persona. ¿Y esto qué significa? Significa que después comenzarán las peleas y no habrá salud, como pasa ahora mismo por aquí. Existe la cultura védica que enseña que debemos vivir con una actitud de servicio, de amoroso servicio a Dios y a los seres vivos. Solo entonces la persona obtiene verdadera salud y felicidad, y no porque quiera amarse a sí misma. Este es un concepto falso de salud. Para amarse a uno mismo es necesario amar a esa parte de vosotros que hace felices a los demás. Es normal que una persona se relacione bien consigo misma cuando desea la felicidad a todos, pero el verdadero amor propio es amarse a uno mismo como un sirviente. A veces uno llega a pensar, soy tan bueno porque doy felicidad a los demás. Esto significa que ya soy egoísta, lo hago para sentirme bien. El verdadero amor a uno mismo es cuando amas al sirviente en ti mismo. Uno piensa, hoy he trabajado bien, hoy he intentado ayudar a la gente, así que soy bueno. Y si hice algo mal, significa que soy malo. Eso es todo, esto es amor a uno mismo. Cuando sirves a la gente, entonces hay amor propio. Cuando no amas, no sirves a la gente y piensas, soy bueno. Esto es injustificado, no tiene fundamento. ¿Qué significa que soy bueno? Esto proviene simplemente del instinto, de ese instinto. Nació en el principio, tan pronto como aparecimos en este universo, en la primera vida, en el comienzo, tras la creación del universo. Nuestro instinto fue, soy bueno, soy mejor que los demás.
Y justo es la razón por la que estamos aquí. Debemos superar esto. De lo contrario, habrá sufrimiento.